Bienvenidos. Vamos a dar un par de minutos para iniciar, para que terminen de irse sumando el resto de los participantes. Muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias a todos y a todas por estar aquí hoy con nosotros. Realmente estoy muy contenta de poderles dar la bienvenida a este foro virtual que se realiza en el marco del Mes Mundial de la Inocuidad Alimentaria y bajo el lema Inocuidad Alimentaria en Acción. Con la intención de que el tiempo se aproveche de la mejor manera, les pido que cualquier duda u observación la hagamos en el espacio que se abrirá al final para preguntas. También las pueden escribir en la sección que tienen habilitada para preguntas todos ustedes y yo las voy a ir leyendo al final. Igual al final de la exposición vamos a intentar dar respuesta a sus preguntas siempre que el factor tiempo nos lo permita y de no ser posible responder alguna, estas serán enviadas a la expositora y contestadas cuanto antes. Este es un webinar organizado por la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentos y Bebidas, ALAYAB. Como ALAYAB, somos una organización que agrupa a 27 asociaciones de alimentos y bebidas, las más representativas en Latinoamérica y el Caribe. Y además tenemos un consejo consultivo empresarial también que tiene 20 empresas con nosotros. Hemos organizado este espacio el día de hoy
para conocer sobre la ciencia que está detrás del uso seguro de los aditivos alimentarios y cómo la industria de alimentos y bebidas asegura la inocuidad de sus productos a través del cumplimiento normativo, del cumplimiento regulatorio y de las evaluaciones de riesgo que se traducen en un uso responsable de los aditivos por parte de nuestro sector. No podríamos hablar del uso seguro de aditivos sin mencionar al Codex Alimentarios, organización que permite a los países contribuir a la seguridad alimentaria de sus habitantes, estableciendo criterios claros y compartidos para todos los actores de la cadena alimentaria, que deben ser respetados para garantizar una buena alimentación. Y ha sido el Códex quien ha tenido en los últimos 60 años el papel crucial y la gran responsabilidad de mantener a la ciencia como instrumento que asegura la eficacia de los procesos de construcción normativa de nuestros países. Alayab ha sido miembro observador del Códex desde marzo del 2022 y esta servidora como directora de asuntos científicos y regulatorios de Alayab y como ingeniera de alimentos, he sido representante de la Alianza Antecodex y es por eso que para mí es un gran honor como representante de la Alianza de Alayab Antecodex dar la bienvenida al señor Leonardo Veiga, chairperson del Comité Codex para América Latina y el Caribe, quien nos dará el discurso inaugural. Bienvenido, don Leonardo. Muchas gracias. Em, bueno, estimados colegas, representantes del sector productivo, del sector regulador, profesionales del ámbito científico y técnico, y demás participantes en este webinar que se ha denominado Descubriendo la ciencia detrás de los alimentos, explorando el uso seguro de aditivos en la industria. Es para mí un honor darles la bienvenida en nombre de la coordinación del Códex para América Latina y el Caribe en este espacio de intercambio y reflexión en torno a un tema relevante como es el uso de los aditivos en la industria de alimentos y bebidas. Estamos en un contexto donde la confianza del consumidor se ha vuelto un eje central del sistema alimentario, por lo que es imperativo fortalecer la comunicación científica y técnica sobre los aditivos alimentarios. Y esto comienza por desterrar una idea equivocada, pero lamentablemente muy extendida, la creencia de que los aditivos son, por definición, perjudiciales para la salud. Nada más alejado de la evidencia científica. Los aditivos alimentarios han sido objeto de décadas de estudio, evaluación toxicológica y control normativo por parte de organismos internacionales altamente reconocidos, en particular el Codex. Y es precisamente gracias a esos estudios que podemos afirmar, con base y evidencia, que cuando se utilizan en las dosis y condiciones establecidas por los marcos regulatorios internacionales, los aditivos son seguros. Más aún, en muchas circunstancias, representan la opción más segura y eficaz para garantizar la estabilidad, calidad e inocuidad de los alimentos. Ahora bien, sabemos que la percepción pública muchas veces no refleja esa realidad técnica. Hoy, más que nunca, las redes sociales juegan un rol central en la forma en que se difunde la información sobre la alimentación y la salud. Por un lado, han democratizado el acceso al conocimiento, permitiendo que más personas se interesen por lo que comen. Pero al mismo tiempo, han facilitado la difusión de desinformación y falsas evidencias científicas, especialmente en lo que respecta a los alimentos industrializados y a los aditivos que contienen. Combatir esa desinformación no es tarea fácil. Requiere mucho más que desmentir mitos. Requiere construir una narrativa pública basada en hechos, con lenguaje claro, comprensible y sobre todo respaldado por evidencia confiable. Como comunidad técnico-reguladora, tenemos la responsabilidad de hacer que la ciencia sea accesible, comprensible y útil para quienes toman decisiones cotidianas con relación a su alimentación. La industria alimentaria moderna, diversa, global, compleja,
no puede prescindir de los aditivos y tampoco puede permitirse usarlos sin el respaldo de una vigilancia constante, independiente y basada en evidencia científica actualizada. El compromiso con la seguridad alimentaria no termina con la aprobación de un aditivo, comienza allí. Por esto, el sector privado tiene un rol fundamental. No basta con cumplir con los requisitos normativos mínimos, es necesario una actitud proactiva, promover la investigación aplicada, invertir en estudios de exposición y efectos acumulativos y colaborar activamente con la generación de datos nacionales y regionales. Porque hoy los consumidores no solo exigen alimentos seguros, sino también transparencia, trazabilidad y responsabilidad social. Desde la región de América Latina y el Caribe, como coordinación del Códex, hemos procurado ser un puente entre el conocimiento técnico-científico y las decisiones políticas, entre los actores públicos y privados, entre la comunidad regulatoria internacional y las realidades específicas de nuestros países. Nuestra participación en este webinar es una expresión más de este compromiso. Estamos convencidos que de encuentros como este son fundamentales para fortalecer el intercambio técnico, fomentar una comprensión más informada sobre los aditivos alimentarios y contribuir a decisiones mejor fundadas en cada eslabón de la cadena alimentaria. Celebramos, por tanto, que este espacio reúna miradas diversas con un interés común, avanzar hacia una producción de alimentos que sea segura, responsable y basada en evidencia. Este es un tema que no admite simplificaciones ni abordajes ligeros y por eso mismo celebro la realización de este encuentro y agradezco profundamente a quienes se han sumado con voluntad de diálogo y compromiso técnico. Quiero cerrar con una idea simple, pero creo que poderosa. La percepción pública puede cambiar, pero solo si el mensaje es claro, consistente y científicamente fundado. Si algo nos ha enseñado la experiencia del Códex es que los consensos son posibles, inclusive en los temas más sensibles, cuando se trabaja con rigor, con diálogo y con foco en el bienestar de las personas. Les deseo una jornada muy fructífera, llena de aprendizajes y de construcción compartida. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Leonardo, por estas palabras. Aprovecho esta ocasión para confirmar el compromiso de ALAYAP de participar activamente en los comités del Códex y contribuir en el desarrollo de normas alimentarias internacionales que reflejen verdaderamente la naturaleza diversa y robusta de la industria de alimentos y bebidas de América Latina. Cuente con nosotros. Nuestra siguiente expositora de hoy es Ana Irene Bonilla Soto, investigadora, docente y coordinadora del proceso de capacitación del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, el CITA, de la Universidad de Costa Rica, que para mí es un gusto presentar, ya que yo también salí, soy egresada del CITA y de la Universidad de Costa Rica. Adelante, Ana Irene, y gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Muchísimas gracias, Marcela, y muchísimas gracias a don Leonardo también por esas palabras de introducción para esta jornada. Agradezco la invitación a la IAP a proporcionar esta charla y aportar desde la parte de la ciencia, ¿verdad? Lo que estábamos comentando al inicio, tanto Marcela como Leonardo, la parte de la ciencia importante detrás del uso seguro de los aditivos. Entonces voy a comenzar mi presentación. Voy a compartir y me confirman nada más que se esté viendo, ya la voy a poner en pantalla completa. Ahí creo que ya estamos bien, ¿verdad? Ahí se Perfecto. ve, pero no en modo, así ahora sí ya se ve en modo presentación. Adelante. Ah, ok, perfecto. Entonces, el día de hoy, bueno, como les comentó Marcela, mi nombre es Ana Irene Bonilla, yo soy ingeniera de alimentos y trabajo en el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, el CITA, de la Universidad de Costa Rica. Y el día de hoy mi presentación se va a centrar en la parte de seguridad en el uso de aditivos. Para comenzar, les voy a decir un poquitito sobre lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver al inicio la parte de la importancia, ¿verdad?, de ese aseguramiento valga la redundancia, seguridad en el uso de aditivos, la parte de entes u órganos nacionales e internacionales que están encargados de esta parte de seguridad, el papel de JECFA, que ya vamos a ver
qué papel tiene y quién es ese comité, la parte de cómo se hace la evaluación del riesgo, los criterios que se emplean para evaluar el riesgo, algunos conceptos importantes, ¿verdad?, que van a ir a lo largo de la presentación y unos documentos importantes de consulta que les voy a dejar al final para que en caso de que ustedes quieran profundizar y conocer más sobre esos criterios de seguridad, los puedan consultar. Em, es importante que la seguridad de todos los aditivos debe ser determinada y asegurada antes de su uso. Hay muchos entes, órganos nacionales e internacionales. Acá sé que hay personas de varios países conectadas, entonces no voy a entrar como en los órganos nacionales de cada país, sino voy a hablar de los más, los internacionales, ¿verdad? Tenemos a JECFA, este comité que les voy a comentar un poco más, Codex con su papel tan importante, EFSA, ¿verdad? Este organismo de la parte de seguridad a nivel europeo, la FAO, la OMS y la FDA, que es la parte de Estados Unidos, ¿verdad? Y vamos a comenzar entonces con, en la presentación me voy a centrar mucho en el papel de JECFA, que es el que hace las evaluaciones de riesgo y que es un comité de expertos en aditivos alimentarios y contaminantes, que es un trabajo conjunto de la FAO y la OMS. Este comité es un comité internacional que está integrado por expertos científicos que están alrededor del mundo, ¿verdad? Y que se ha reunido desde 1956. Este comité ya tiene muchísimos años de reunirse y hacer estas evaluaciones. No, inicialmente surgió como un comité para evaluar solo la seguridad de los aditivos alimentarios, pero ahora les voy a comentar que también tiene otras áreas de trabajo que no son de interés de esta presentación realmente, pero que sí es importante que ustedes sepan que tiene otras funciones también. Y como les comentaba, está compuesto por estos especialistas de diferentes áreas de la ciencia y diversas partes del mundo para lograr ese consenso, ¿verdad?, en la evaluación, que es muy importante. ¿Cuál es el propósito? Entonces, este comité es un comité independiente que realiza estas evaluaciones de riesgos y además el papel predominante es que proporciona un asesoramiento a la FAO, a la OMS, a la Comisión del Códex Alimentarios y los países miembros de estas en temas de la parte de seguridad de aditivos. Es una fuente confiable e independiente de asesoramiento experto que está a nivel mundial, bueno, brinda asesoramiento, perdón, a nivel mundial y que contribuye a establecer estándares, estos estándares que son importantes para la protección de la salud de los consumidores. Entonces, a partir de los criterios que emite este comité, JECFA, se pueden establecer los estándares y de ahí la reglamentación en cada país sobre el uso y la seguridad en el uso de aditivos. Como les comentaba, tiene diferentes áreas de trabajo. La que nos interesa más y que vamos a comentar hoy es la parte de aditivos alimentarios, pero también evalúa algunos otros productos como medicamentos veterinarios, coayudantes de elaboración, que son como ingredientes que se utilizan para mejorar algunas partes del proceso, algunas toxinas naturales y algunos contaminantes. Y la parte de aditivos y saborizantes y aromatizantes, pues que es de interés de esta charla. Entonces, lo que hace el comité es desarrollar esos principios para el uso seguro de sustancias químicas en los alimentos y que son consistentes con las evaluaciones de riesgo y que toman en cuenta los desarrollos en toxicología y otras ciencias relevantes. Pero, ¿cómo hace JECFA esta evaluación del riesgo? ¿O cuáles son los pasos para hacer una evaluación del riesgo? Primero que todo es importante saber que una evaluación del riesgo comprende revisar todos los datos químicos, bioquímicos, tecnológicos y demás datos que sean relevantes que están disponibles sobre un aditivo alimentario que en ese momento, cuando empieza la evaluación, normalmente puede ser para un aditivo nuevo, un aditivo que ya se utilice, pero entonces toda la evidencia tiene que analizarse. Y también esa evaluación toma en cuenta evaluaciones toxicológicas para determinar el potencial tóxico de un aditivo alimentario y identificar esos posibles efectos adversos que podría tener a corto o largo plazo el ingrediente. Y de ahí determinar cuáles son los niveles seguros para su uso, que ahora vamos a ver un poquitito cómo se determina esos valores. Este proceso es un proceso con base científica. Es muy importante que toda la evidencia que se utiliza tiene que tener una base científica sólida y para poder realizar la evaluación adecuadamente. Va a consistir de 4 etapas que ya las vamos a ver apenas en detalle un poquitito cada una.
Entonces, la primera etapa es la parte de identificar el peligro, la segunda es caracterizarlo, luego evaluar la exposición y finalmente caracterizar ese riesgo. Entonces, en la parte de identificar el peligro, se debe identificar la naturaleza de los efectos adversos que la gente pudiera causar y las situaciones en las que el peligro puede expresarse. Entonces, en este momento se analizan todos los datos de toxicidad disponibles, ¿verdad? Derivados de diferentes observaciones en humanos, en animales, en estudios de laboratorio con animales, estudios in vitro más a nivel celular y análisis de las relaciones de la estructura del compuesto y su actividad y que podría representar un peligro eventual o no para el consumo humano. Luego se caracteriza ese peligro, ¿verdad? Entonces se hace una descripción de las propiedades del agente que pueden causar efectos adversos y también se hace una evaluación también de dosis-respuesta, ¿verdad? De qué tanto la dosis determina el potencial efecto que podría tener y la incertidumbre asociada a esa determinación también. Entonces, es importante también describir la relación entre la dosis administrada o exposición al agente y la incidencia del efecto adverso, ¿verdad? Y hay agentes que se utilizan en menor proporción o a los cuales las personas están menos expuestos o están en alimentos de bajo consumo. Entonces, podría ser que las personas los ingieran en una menor frecuencia y pues entonces el riesgo o exposición al agente puede ser menor. Y también cuando el efecto tóxico tiene un umbral, se establecen valores guía basados en la salud. Por ejemplo, el valor de ingesta diaria admisible, que ahora vamos a ver cómo se determina y qué quiere decir este valor. Luego se hace una evaluación de la exposición. Esta puede ser una evaluación cualitativa o cuantitativa de la ingesta probable del aditivo a través de los alimentos y tiene que considerar la presencia y concentraciones en la dieta, los patrones de consumo de los alimentos que los contienen y la probabilidad de ingesta en grandes cantidades. Y también se va a considerar, según el tipo se debe considerar o tener en cuenta el tipo de consumidor y grupo etario. Y finalmente se hace la caracterización del riesgo, que lo que hace es integrar toda la información de las etapas anteriores y determinar ese riesgo potencial que podría tener el agente, ¿verdad? En la sustancia que se está analizando bajo diferentes escenarios de exposición. Entonces hay que contemplar muchos supuestos, ¿verdad? La naturaleza, relevancia y magnitud de los riesgos para la salud, determinar la incertidumbre asociada a la evaluación, ¿verdad? Y las posibles poblaciones susceptibles, ¿verdad? Ya sabemos que a nivel del ser humano no todas las poblaciones son igualmente susceptibles a uno u otro agente, entonces poblaciones más vulnerables, poblaciones niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, podrían tener un diferente riesgo asociado a un alimento, perdón, a un agente utilizado en alimentos. Entonces, ¿cuáles criterios usa JECFA en la evaluación del riesgo, verdad? Esos que comentábamos durante las diferentes etapas. Está una parte de datos tecnológicos, ¿verdad? Que son la identidad y pureza del aditivo, la parte tecnológica y nutricional, ¿verdad? Asociada más como la parte tecnológica, como el procesamiento y los posibles efectos que podría tener el procesamiento y la interacción con otros componentes, el nivel de uso del aditivo también, ¿verdad? Con base en su función tecnológica y las categorías. Creo que no sé si es del conocimiento de todos, pero es importante que sepan que los aditivos son aprobados por tipo de alimento. Entonces es específico, entonces hay que determinar si de acuerdo a su función tecnológica pueden o no pueden ser utilizados para un u otro alimento o en algún proceso u otro proceso, ¿verdad? Es importante también que las condiciones tecnológicas y de procesamiento se tomen en cuenta y también las partes de técnicas analíticas utilizadas para identificar y cuantificar la sustancia. Es importante también que saber cómo eventualmente el nivel de la sustancia va a ser determinado a nivel de procesamiento o residual en el alimento, ¿verdad? Hay aditivos que se consumen durante el procesamiento del alimento y porque por su función tecnológica, pues es así y entonces quedan una menor cantidad que se agregó al final porque se consumen en reacciones que suceden durante el procesamiento normales del procesamiento de alimentos y entonces hay que cuantificar cuánto de la sustancia va a quedar al final en el producto y pues de ahí también determinar pues ese potencial riesgo que podría estar asociado.
Datos toxicológicos, que son, aquí nos basamos más, se hace más que todo en estudios de metabolismo, estudios también farmacocinéticos, estudios en animales, que los modelos animales se utilizan muchísimo para evaluar toxicidades a corto plazo, a largo plazo, la parte de carcinogenicidad, la toxicidad reproductiva y la toxicidad en el desarrollo, ¿verdad? Estudios de genotoxicidad, estas son toxicidad más a nivel genético, estudios epidemiológicos, que son a nivel poblacional, ¿verdad? Y que involucran una exposición a la gente durante un determinado tiempo para ver los efectos que podría tener. Y algunos estudios específicos o especiales que se utilizan como los mecanismos de toxicidad y alguna eventual respuesta inmune que podría tener la sustancia. También se utilizan los otros de los criterios son los datos de exposición, ¿verdad? Los niveles de uso del aditivo, la producción anual del aditivo, la estimación del consumo de acuerdo a los alimentos en los cuales se va a utilizar y los patrones de consumo de los diferentes grupos etarios de las poblaciones a las cuales las cuales podrían estar expuestas al aditivo. Aquí quiero hacer una nota muy importante, que las solicitudes de evaluación de aditivos alimentarios, ¿verdad? Todo lo que comentamos de evaluar un aditivo alimentario, pueden venir de diferentes fuentes, pueden ser de comités del Códex, pueden ser de Estados miembros de la FAO y la OMS, de industrias, de la Secretaría de JECFA o del mismo comité que determina que hay una necesidad de analizar y evaluar ese aditivo. Entonces, son diferentes fuentes las que podrían indicar que hay la necesidad de esta evaluación de un aditivo alimentario y contaminantes y que ahí es donde JECPA entraría a comenzar a hacer la evaluación y poder determinar si el aditivo o la sustancia se aprueba para su uso en alimentos y es segura, ¿verdad? Entonces, toda esta evaluación y todo lo que les comenté acerca de la evaluación del riesgo, pues, ¿en qué se traduce al final? Porque les hablé como de muchos criterios, muchas cosas, muchos factores que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que obviamente JECFA se encarga como de todo este proceso, ¿verdad? Y entonces, ¿en qué culmina? ¿Qué es lo que nos da esa evaluación del riesgo? ¿En qué se traduce? Bueno, principalmente en definir un valor muy importante que es el valor de ingestión de área admisible, que es una estimación que está hecha por JECFA, ¿verdad? Y es esa cantidad de aditivo alimentaria que está expresada en relación con el peso corporal de una persona y es ese nivel que puede ingerir la persona diariamente durante toda su vida sin un riesgo, sin que esto represente un riesgo para su salud. Entonces, se expresan miligramos, o sea, del ingrediente o del aditivo por kilogramo de peso corporal. Pero ¿cómo se obtiene ese valor? Bueno, ese IDA o ingesta diaria admisible se define con este factor, el NOAEL, que ya lo vamos a ver lo que es, y un factor de incertidumbre. Yo les comenté que se hacían modelos animales para la parte de toxicidad porque no podemos exponer a una persona a nivel ético, ¿verdad? Y demás, no podemos exponer a una persona, a un agente que nunca ha sido expuesto a una sustancia nueva que no ha sido aprobada para determinar su toxicidad. Entonces se utilizan modelos animales. La mayoría de ellos son modelos en roedores. Entonces hay un factor de incertidumbre asociado, ¿verdad? Porque determinamos la toxicidad en el animal, que no es lo mismo que en el ser humano, entonces se debe tomar en cuenta un factor de incertidumbre. Ese factor de incertidumbre está asociado a la diferencia entre la especie en la que se hizo el estudio y el ser humano. Para roedores, para estos modelos más comunes que se utilizan, ese valor es 100. Es decir, si tenemos un valor determinado, el que voy a decirles ahora lo que significa, y lo dividimos entre 100, nos va a dar esa ingesta diaria admisible. Es decir, el valor va a ser todavía mucho menor porque lo estamos dividiendo por un número muy grande, ¿verdad? Lo estamos dividiendo entre 100. Entonces ese número disminuye y ese número sería el que es seguro para el uso para seres humanos. Entonces, si ven, se toma un factor de incertidumbre importante en el aseguramiento de qué tan seguro, valga la redundancia, es ese aditivo. Este NOAEL significa nivel sin efecto adverso y entonces es la mayor concentración o cantidad de sustancia que fue identificada a nivel experimental, por ejemplo, usando los modelos animales que no provocan una alteración detectable a nivel de morfología, capacidad funcional, crecimiento, desarrollo o vida media del animal. Es decir, es ese nivel que experimentalmente se determinó que no causa, el nivel máximo en el que el aditivo no causa un efecto
a nivel del bienestar y la salud del animal. Y de nuevo, entonces, si dividimos ese factor por un factor de incertidumbre, entonces estamos considerando y ya obtenemos el valor para seres humanos. Así es como se determina, pues, el nivel de ingesta diaria admisible, que es ese valor importante para determinar los niveles en que se puede utilizar el aditivo en los diferentes alimentos. También hay un concepto importante que les voy a comentar que se llama ingesta diaria admisible no especificada, que esto aplica para sustancias que tienen muy baja toxicidad, cuya ingesta alimentaria total, siempre y cuando se hagan las dosis, el uso en las dosis necesarias para conseguir el efecto deseado, ¿verdad? Hay una dosis aprobada eh, por reglamento en cada país y que su concentración sea admisible, ¿verdad? En la parte, en los alimentos que no represente, ¿verdad? Un riesgo para la salud. Entonces, son aquellos alimentos, sustancias que no representan un riesgo en las dosis normales de uso y en las que se recomienda, ¿verdad? Para su uso. Entonces, estos aditivos se aprueban en los reglamentos y se colocan como aquellos que se pueden utilizar conforme a las buenas prácticas de fabricación o buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Que entonces en este caso no es que se puede usar de forma indiscriminada, hay que usarlo en el nivel necesario para que ejerza su función, pero la toxicidad asociada a este es muy, muy baja, entonces los niveles podrían ser, eh, no son tan rigurosamente establecidos, ¿verdad? Hay sustancias que pueden ser más potencialmente peligrosas que otras, entonces eh, por eso es que estas tienen ese valor. Es importante, ¿verdad? Así ya como una reflexión más hacia el final, antes de mostrarles los documentos de consulta, que solo los aditivos que han sido sometidos a una evaluación de seguridad, estas por parte de JECFA y que no representen un riesgo para la salud, son considerados como seguros y que pueden ser utilizados para su propósito previsto. Entonces, los aditivos, aún así, cuando son considerados como seguros, tienen un nivel máximo de uso permitido en alimentos, que está definido por el Comité del Códex sobre Aditivos Alimentarios y está incluido en la normativa correspondiente. Entonces, estas normativas son las que se utilizan como referencia en todos los países para establecer la reglamentación. Entonces, voy a hablar en la parte de, a nivel de Costa Rica, nosotros tenemos el Reglamento Técnico Centroamericano de Aditivos Alimentarios que rige en Costa Rica, está basado en la norma del Códex asociada a la parte de que especifica los niveles máximos de uso permitido de los aditivos en alimentos. Entonces, y bueno, el Reglamento Técnico Centroamericano también aplica para los demás países de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, es importante mencionar que todos los aditivos que estén aprobados y que están aprobados en la reglamentación son seguros para su uso, pero que tienen un nivel máximo de uso permitido y además, como les comentaba, son utilizados de acuerdo a tipo de producto, ¿verdad? No podemos utilizarlo, no es lo mismo utilizar un aditivo para realizar un pan, un mejorador, que utilizar un aditivo en bebidas o en lácteos o en cárnicos. Entonces, cada aditivo está aprobado para la categoría correspondiente en la dosis asociada a esa categoría. Entonces, para finalizar, yo les voy a comentar un poquitito, les voy a dar unos documentos importantes de consulta que pueden buscar, que son la parte, JECFA tiene disponible a nivel en línea, tiene disponible las evaluaciones químicas y técnicas de los aditivos alimentarios, también un compendio de especificaciones para aditivos alimentarios en la serie de la parte de monografías y que están en constante actualización, entonces se pueden ver las especificaciones más recientes para aditivos alimentarios y también tiene disponibles, porque JECFA es un comité que se reúne periódicamente, tiene disponibles los resúmenes y conclusiones de estas reuniones del JECFA en las cuales se determina eventualmente si un aditivo se aprueba o no o el proceso de evaluación de pues, esa sustancia. Entonces aquí les dejo la dirección en la cual pueden encontrarlo. Si después alguien la quiere, la puedo pasar ahí como en el chat para que la puedan tener. Y también algunos documentos también de interés que podrían ser importantes para esta parte del el uso seguro de aditivos y que pueden consultar también. Son todos estos criterios y guías que pueden consultar también en línea y que están disponibles y son accesibles para todas las personas. No tiene nadie que hacer eh,
no crearse ninguna cuenta ni ingresar, son documentos que están para el acceso de toda la población para consulta. Y con eso yo termino mi charla y me quedo atenta a las consultas que puedan tener y a la conversación que podamos generar a partir de pues esta presentación. Muchas gracias, Ana. Muy clara tu presentación. Hay algunas preguntas en el chat. Yo tenía un par de preguntas. Ujú, Primero, quería que tal vez a este nivel tenemos realmente 130 participantes y no sé si absolutamente todos tienen clara la diferencia entre riesgo y peligro. Por ejemplo, cuando empezás a hablar de las 4 etapas de la evaluación del riesgo, entonces decís que la primera es identificación del peligro. Luego viene la caracterización del peligro, luego la evaluación de la exposición y por último la caracterización del riesgo. Algunas personas usan riesgo y peligro como si fueran sinónimos, pero para nosotros los ingenieros de alimentos y los que estamos más, no sé, como que más conocimiento que tenemos o que usamos más a diario, estos dos palabras sabemos que tienen una diferencia. Y yo creo que sería bueno también que hicieras esa aclaración por si alguno la tuviese, por si alguno tuviese esa duda o piensa que la usamos como sinónimos. claro, muchas gracias más bien y que no lo especifiqué antes, a veces uno cuando utiliza el lenguaje a veces se Claro. olvida de esas cositas, esos detalles, pero bueno, el peligro es cualquier situación que podría representar un potencial de tener un potencial de causar un daño. En cambio, ese riesgo es la probabilidad de que ese peligro cause el daño, combinada también con una severidad, ¿verdad? Entonces, el riesgo toma en cuenta el peligro y la probabilidad de que el peligro se manifieste y la severidad, que, que es decir, la consecuencia de ese peligro. Entonces, así explicándolo en palabras sencillas, ¿verdad? Sin entrar en mucho tecnicismo para que nos quede claro qué significa, ¿verdad? Muchas gracias. Y adicional a eso, quería hacer, pues tal vez quería oír más tu comentario acerca de esto. Nosotros hemos estado teniendo últimamente una, como hemos visto de parte de la FDA, un cambio en los colorantes, que son aditivos también de los alimentos. Ujú, Y por un lado empieza a haber una discusión y se abre una nueva discusión ahora entre los colorantes y los aditivos naturales y los que no son naturales, ¿verdad? Entonces sí quisiera que aclararas también y que nos comentaras que el proceso que llevan tanto los naturales y que todo este proceso también lo llevan tanto los naturales como los que se denominan químicos, ¿verdad? Incorrectamente. ujú. O sea, me decís como el proceso de evaluación. Sí, exacto. O sea, nada más como que aclares que realmente este proceso Sí. o sea, no es que si tenemos un colorante o un aditivo natural, entonces se va a saltar toda esta evaluación porque ya es Ujú, natural o sí. que realmente como y tu comentario también acerca de esta parte de los naturales y de esta nueva división entre aditivos Ujú. naturales y aditivos químicos o no naturales. Sí, sí, ahí es importante comentar, bueno, sí, exactamente todas las sustancias que se van a ser utilizadas, sean llamadas naturales o no naturales, ¿verdad? Que ese término a mí no me gusta mucho como Y a mí- hacerlo o químico, la palabra que las personas hablan, sustancia química, eh, un químico, o sea, todo lo natural tiene químicos. Nosotros estamos formados de químicos, o sea, de sustancias químicas, entonces somos química. Entonces, decir químico o no químico, que a veces es una palabra que se utiliza como con una connotación negativa, no debería utilizarse. Entonces, y natural o no natural, en este caso, sí, pues la naturaleza quiere decir que un aditivo, una sustancia que es natural, o sea, está así en la naturaleza y no fue modificada, ¿verdad? Se extrajo y se utiliza tal cual y la parte de que sea sintético, pero también la connotación, la sintética es que la sintetizamos en algún laboratorio por medio de reacciones o hacemos alguna modificación para obtenerla. Entonces, y que emula o se quiera asemejar a una natural, como en el caso de los colorantes, ¿verdad? Que tenemos la parte de colorantes naturales y los pigmentos que la parte los hacemos a nivel sintético. Entonces, quieren emular el color y, ¿verdad? Se obtienen de diferentes fuentes, se hacen de diferentes formas. Pero yo quiero aquí nada más como expresar que esto sí es una cosa que a nivel de la ciencia de los alimentos queremos promover y es que
lo natural no es necesariamente superior que lo que se hace a nivel sintético. Entonces, hay que tener muy en claro que lo que va a determinar si un aditivo es seguro o no es su evaluación, sea natural o no. Entonces, no se va a hacer una discriminación porque entonces ya me voy a saltar pasos porque es natural. No, no me voy a saltar pasos, tiene que ser lo mismo porque al final todas las sustancias o todo lo que consumimos es tóxico en algún nivel. Y esta fue una enseñanza que yo tuve en la universidad como desde mi primer año y ahí lo aprendí porque, digamos, hasta el agua que nosotros tomamos, el agua potable que nosotros tomamos, si usted se toma una dosis muy grande, puede morir luego de la ingesta de agua. Y entonces uno diría, no, pero el agua eh, em, no va a causar ningún mal, no es inocua, no tiene ningún problema. Pero entonces es importante tener en cuenta que todo depende de la dosis y la situación en la que se utilice y la situación particular de la persona y la población. Entonces, el hacer darle esa connotación negativa a un aditivo solo porque es sintetizado y no está a nivel, no lo obtuvimos nada más de un producto y lo añadimos, ¿verdad? Que esta parte natural, eh, pues no es lo correcto y no sería justo porque también hay sustancias, muchísimas sustancias que obtenemos, que sintetizamos a nivel químico y que utilizamos para los productos que nos permiten obtener un producto realmente final de calidad, adecuado e inocuo. Entonces sí es importante hacer esa distinción y no dar la connotación negativa, solo porque sea de una u otra fuente. Y la parte de lo que está surgiendo ahora con los colorantes y demás, la ciencia está en constante evolución, las evidencias siempre están en constante evolución, entonces yo creo que si surge una duda de un potencial riesgo de cualquier sustancia que sea, es importante que se evalúe y determinar de verdad su nivel seguro. Para eso están estos comités, ¿verdad? Para evaluar y reevaluar sustancias. Entonces yo creo que lo que hay que ver es también que siempre sea la decisión tomada como este comité, ¿verdad? Con base en evidencia científica eh, fuerte, ¿verdad? No cualquier evidencia, hay que ver el estudio, cómo se hizo epidemiológico y que arroja la evidencia nueva, si es de verdad ese riesgo se va a traducir en una consecuencia para el consumidor. Entonces hay que hacer todas las evaluaciones, ver la parte de patrones de consumo. Es muy complejo porque en realidad el papel de los comités y los entes que emiten estos estándares, ¿verdad? También ahí metido el códex y todo el papel de la FAO, la OMS relacionado con los comités de evaluación de seguridad de los aditivos, tienen un papel pues muy difícil porque implica en la evaluación de un aditivo no solo es, bueno, vemos de qué está compuesto y listo, yo puedo decir es seguro o no. Implica muchísimos factores, como todos los que comenté ahora, ¿verdad? Que yo no profundicé en detalle en cada uno, pero cada uno implica mucho análisis y que, pues, obviamente como la ciencia evoluciona y la evidencia pues, asociada al uso de los aditivos puede cambiar, eh, pues es evidente que sí puede cambiar y para eso está la ciencia para ayudar a avanzar en esto y poder ofrecernos lo que sea más seguro y para el consumidor, ¿verdad? Muchas gracias, así es. Sí, todo es veneno y nada es veneno, depende de la dosis, ¿verdad? Entonces creo Exacto. que eso es muy importante que nos lo llevemos. Y además de eso, creo que es muy importante también resaltar lo que dice Ana, ¿verdad? A veces oímos en cuando se hace política pública, que realmente es la industria la que pone las trabas para los plazos. Veamos lo que Ana nos comentó solamente para aprobar un aditivo y las evaluaciones de peligro. ¿Verdad? O sea, no es tal cual ella lo dijo, es algo complejo, es algo que necesita, primero, que se le consulte a las organizaciones competentes y a los grupos competentes, eso por un lado, no es que lo decidimos nosotros en la industria, sino que es algo que viene de comités de expertos, tal cual Ana lo explicó, por un lado, y luego que lleva ciertos plazos y lleva ciertos, bueno, no ciertos, bastantes, como lo vimos, muchas etapas y que no es algo sencillo que se puede hacer en 2 meses, 3 meses, ¿verdad? 6 meses, ¿verdad? Muchas veces, sino que también los plazos para las implementaciones cuando hay estos cambios, para los cuales la industria está totalmente, anuente, con conciencia.
y como dijo Ana, la ciencia evoluciona y nosotros eso lo entendemos, también no es algo tan sencillo. Y creo que esta forma de descubrir la ciencia que está detrás de los alimentos y las bebidas, y en este caso en particular, del uso seguro realmente de aditivos en la industria, es algo que nos abre mucho los ojos a todos aquí. Entonces, muchísimas gracias, por esta charla tan interesante, Ana. Vamos a ver si tienen algunas dudas. Bueno, ya vimos que sí, la presentación la vamos a compartir con todos ustedes. Y hay una duda también, una consulta de luz para vos, Ana. Dice, Ujú. buen día, con todos estos trabajos de revisión relacionados a los colores artificiales, por ejemplo, ¿es posible conocer los consumos o las ingestas reales, no solo el IDA o la ingesta diaria máxima teórica? Con los estudios que se hacen de la evaluación, se analizan patrones de consumo, pero para determinar la ingesta en una población determinada y la exposición, tendría que ser a través de un estudio epidemiológico, ¿verdad? Que son estudios que se hacen por un largo plazo, evaluando la exposición, patrones de consumo, personas, y ya hay una selección, ya toda la parte del estudio epidemiológico tiene unos criterios a nivel científico de inclusión de las personas, de evaluación del riesgo, de la parte de exposición al aditivo. Entonces, todo eso pues es un proceso complejo también, ¿verdad? Que se tiene que hacer, pero yo creo que a nivel, eh, digamos, gobiernos, políticas públicas y demás, si se quiere tener una evidencia eh, rigurosa o específica de cada población, pues se tiene que hacer el estudio. Es muy complicado porque son estudios muy caros. Son estudios que requieren una evaluación a mediano, largo plazo, ¿verdad? Entonces, pues no sabemos exactamente, yo no tengo ahorita exactamente, y no podría decir, de tal colorante se tiene tanto consumo en tal población. Entonces, hay que revisar la evidencia que hay asociada y buscar esos estudios que se hayan hecho en diferentes poblaciones, ¿verdad? Muchas gracias. Vamos a ver si hay alguna. No, nada más. Luz te está agradeciendo la respuesta. Ujú. Esa sería la pregunta que tenemos. Tenemos todavía un par de minutos por si tienen alguna consulta en el chat. Este, de lo contrario, yo ya hice todas las preguntas también que tenía y quiero agradecerles muchísimo a estos dos expositores, tanto a Leonardo como a Ana, por haber estado con nosotros esta mañana. Realmente ha sido un gusto. Y también informarles que empezamos con este chat de aditivos en general, pero tal cual la duda más grande que tenemos en este momento es la parte de colorantes. Entonces también vamos a desarrollar un webinar también específico sobre colorantes y sobre cómo lo estamos llevando, y les estaremos informando en el próximo mes. Muchas gracias a todos por su participación, muchas gracias a los expositores, muchas gracias a las 130 personas que se han conectado. Es un gusto tenerlos en nuestros webinars. Muchas gracias. Que pasen una Muchas buena tarde. gracias a todos, Gracias. buen día.